Vamos al segundo plato fuerte. Amén. Plato fuerte, Romanos capítulo 1, versículo 16. Allí vamos a empezar. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esto es interesante, tomen asiento. Porque hablamos ya del poder de Dios, ahora 8 días, hablamos de creer, varios elementos que tienen que ver con el creer. Ya lo ampliamos el concepto de qué es creer. Primero es escuchar, segundo es estar de acuerdo con quién, con Dios, ¿ya? Y tercero, ¿qué? Aplicar, o sea, vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que escuchamos del Señor. Y hablamos también de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea que a toda la humanidad. Ahora vamos a hablar entonces de un punto que no enfatizamos y es sobre la salvación. Vamos a enfatizar acerca de la salvación. El concepto de salvación es muy amplio. Cuando usted abre su Biblia en Mateo, por ejemplo, se encuentra allí la definición de salvación también. Mateo 1:21 dice, cuando el ángel va donde ¿quién? José, y le dice el ángel a José que la esposa que él ya tiene lista para él, esa esposa, esa prometida ya primero estaba comprometida ¿con quién? José, el ángel habla con José, prometido de María. Pero el ángel le dice a María, perdón, le dice a José que esa esposa que él ha escogido, esa mujer que él ha escogido para esposa, ya estaba comprometida ¿con quién? Con Dios, amén, con Dios. Ojo, todos debemos estar comprometidos ¿con quién? Con Dios. Primero ¿con quién? Con Dios. Y después nos comprometemos con alguien más, ¿cierto? O sea, con la persona que Dios ha escogido para que sea su esposo o su esposa. Pero la primera es comprometernos con el Señor, amén. Y entre lo que le dice el ángel a José, le dice en el versículo 21, que ella dará a luz, ¿qué? Un hijo, y llamarás, ¿qué? Su nombre, Jesús. ¿Por qué le llamarás Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, Jesús es el Salvador de todos nuestros pecados. Jesucristo es el Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús solo nos salva de nuestros pecados? ¿Solamente nuestros pecados? ¿Él vino solamente para salvar nuestros pecados? ¿Para limpiarnos de nuestros pecados? Ok, entonces vamos a Lucas 4:18. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? En otra parte dice el Señor Jesús en Juan 14, dice,
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que Jesús vino a salvar a la humanidad de sus pecados, pero también vino a dejarnos unos valores, lo que yo llamo valores agregados, que es todo lo que está alrededor de la salvación. Son valores agregados que nos da Dios a aquellos que han creído que Jesús es el Salvador, que han confesado con sus labios que Jesucristo es su Salvador, que han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos y que nos da, por supuesto, el precioso regalo de la vida eterna. Jesucristo vino con una misión múltiple. ¿Y cuál es la misión? Entre ellas, salvar a la humanidad, pero ¿salvarla de qué? ¿Salvarla solamente de sus pecados? Vamos a ver el concepto de salvación un poco más amplio. ¿Qué significa salvación? Salvación significa liberación. También tiene que ver con la acción de sanar. ¿Ya? Muchas veces Jesús sanó a alguien y ¿qué le dijo? Tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Por tu fe has sido sanado. Entonces también tiene que ver con sanar. Salvar también tiene que ver con sanar. Y por supuesto tiene que ver con la preservación. ¿Quién nos preserva en la presencia de Dios? Jesús. Él nos preserva, nos guarda, nos libra para que no caigamos en tentaciones. Ahora, ¿de qué necesita usted y yo, la humanidad, ser salvado? ¿De qué necesita la humanidad ser liberado? ¿De qué necesita la humanidad ser preservado? ¿De qué nos preserva? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos libera? Bueno, vamos a irlo mirando concepto por concepto. Veamos algunos aspectos. Primero, la salvación nos libra de estar perdido. La salvación nos libra, o sea, Jesucristo nos salva y nos libra de estar perdido. Supongamos que usted vaya a un país como, por ejemplo, a Alemania, por decir algo. Usted va a Alemania, tiene un amigo allá, una familia de amigos allá que lo van a recibir. Pero cuando usted llega, usted no habla alemán, entonces usted llega allí a esperar a su amigo en el aeropuerto, a sus amistades, pero su amistad, por algún motivo, quizás el vuelo llegó tarde, llegó demasiado temprano, hubo una desconexión al final y sus amigos no pudieron llegar o se les varó el carro, qué sé yo, ¿cierto? Usted sale del aeropuerto porque le dijeron más o menos por dónde podían vivir. Entonces usted se va, pero no tiene la dirección correcta, no se puede comunicar con ellos, entonces empieza a buscarlos en esa ciudad inmensa en Berlín, por ejemplo. Empieza a buscarlos. Pero usted empieza a caminar. Pero como usted no sabe alemán, ¿a quién le pregunta? ¿Ya? Porque no va a entender, ni le van a entender la pregunta, ni va a entender usted lo que le están diciendo. Entonces usted empieza a preguntar, como quien dice, empieza a caminar, como quien dice, estoy perdido en una mole de cemento. No sé a dónde va ahora. Y en ese ir para allá, ir para la derecha, ir para la izquierda, caminar de aquí para allá, se encuentra que hay situaciones donde usted va a ver gente con malas caras, ¿cierto? Y dice, uy, como que nos metimos por el camino equivocado. Como que nuestra integridad está, ¿en qué? En peligro, ¿cierto? Como que la situación no... en las ciudades, en todas las ciudades grandes, en las metrópolis, hay lugares que son malos. O sea, que por ahí no se mete todo el mundo y la gente sabe que por ahí no se puede meter, los que son de allí, pero el que no sabe puede ir a parar allá. Entonces está corriendo peligro su integridad física. Está perdido. Y seguirá perdido a menos que alguien, o sea, su amigo, salga a buscarlo. Y cuando sale a buscarlo, dirá,
deben estar por estos lados, cerca al aeropuerto, deben estar por aquí, vamos a buscarlos. Y él lo va ¿en qué? Lo va a encontrar. ¿Quién lo encuentra? Su amigo, sus amistades, para llevarlo hacia el lugar correcto. La salvación es lo mismo. Dios nos libera de la perdición, de estar perdido en el inmenso mundo del pecado. Y el hombre, la mujer busca, pero no encuentra. Porque en esa búsqueda puede llegar a encontrarse con doctrinas equivocadas, erradas, que le conducirán de un pecado a otro. Pero ahí es donde aparece y entra en acción ¿quién? Jesús. Ahí es donde viene Dios y manda a su Hijo. ¿A qué? A salvar ¿qué? Lo que se había perdido. O sea, estábamos perdidos. ¿Pero qué? Dios mandó a su Hijo para librarnos de esa perdición eterna. Él nos encuentra y nos va a llevar hacia la senda correcta. Él vino a mostrarnos ¿qué? El camino de la salvación. ¿Está la humanidad perdida? La mayoría está perdida. Pero el Salvador está llamando. Simplemente que no quieren escuchar. Alguien les ha hablado, alguien les ha dicho, pero no quieren escuchar, quieren seguir perdidos. Jesucristo es el único que vino para salvar al ser humano de su perdida condición. Jesucristo es el único que vino para ubicarnos en la senda correcta que nos lleva a la vida eterna en el Padre Celestial. Es Jesús, no hay nadie más. Solo Jesús salva. Por eso él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de él. Hay peligros en la vida cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando no estamos en la dirección correcta. Y la gente puede irse por sendas terriblemente equivocadas. Estamos en directo, ¿no? Por el TikTok. Estamos como la Iglesia Cristiana Emanuel. Usted la puede buscar iglesiacristianaemanuel.com y también estaremos por el YouTube. Entonces, lo primero que hace la salvación del Señor Jesucristo es que liberarnos de la perdición, de estar perdidos, sacarnos de ese rol de estar perdidos. Lo segundo que hace la salvación es librarnos del pecado, del pecado. El pecado es ¿qué? Son los errores. ¿Qué es el pecado? Dice la Biblia que pecado es errar al blanco. O sea, irnos por ideas corruptas, ideas equivocadas, pensamientos corruptos. La inmoralidad constante de una generación maligna y perversa que nos conduce hacia el pecado. De eso nos libra ¿quién? Jesús. Porque vivimos en una generación mala y pecadora. Una generación, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó expuesta ¿al qué? Al pecado. ¿Y qué es el pecado? Entonces, es una infección. Es una enfermedad para la cual el ser humano no encuentra remedio. Usted en sus propias condiciones, en su propia mentalidad, el ser humano no tiene remedio para el pecado.
Porque, como dice el profeta Isaías, un pecado lo conduce a otro pecado, buscando solución y se va metiendo más en el pecado. Porque engañoso es que el corazón del ser humano. El pecado es un amo. Hoy fue el día del tren. El pecado es un amo cruel que esclaviza y no da libertad a sus cautivos. Cuando el pecado te amarra, te encierra, no te suelta. Porque detrás de ese pecado, ¿quién está? Satanás, el príncipe de este mundo. Y como no te suelta, te esclaviza y quedas cautivos allí. El único que te puede sacar de allí es ¿quién? Es Cristo. Es el Señor Jesús. No hay nadie más. Porque Él es el que tiene el poder para tomarte. Y dice que el que Él tiene en la palma de su mano, nadie lo puede arrebatar. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos sacudir y salirnos de Él. El pecado es un mundo maligno y perverso que el ser humano no puede corregir. No puede corregir a menos que tenga la dirección ¿de quién? Del Señor Jesús, del Espíritu Santo. A menos que el Señor en su misericordia, que ha dejado a quién, al otro consolador, al Espíritu Santo, obre poderosamente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos conduzca por esa senda que debemos seguir y apartarnos totalmente ¿de qué? Del pecado. Entonces la única esperanza del ser humano es que alguien con sabiduría, alguien con inteligencia, alguien que tiene poder, descubra el remedio para el pecado. Y el único que tiene el remedio para el pecado se llama ¿quién? Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios, es el Padre Celestial. Él es el que tiene el remedio para el pecado. Porque todo el mundo dice, yo soy bueno. Toda persona dice, yo soy bueno. Yo soy buena. Pero ¿qué dijo el Señor? Bueno, ninguno. ¿Solo quién? Mi Padre que está en el cielo. Y es aquí donde hace su entrada justamente Dios con su gloriosa salvación, para que nosotros tengamos la mirada puesta en Él. Cristo es el que salva, Cristo es el que perdona, Cristo es el que nos limpia, nos guarda, nos protege y nos hace ¿qué? Nuevas criaturas. La salvación libra al ser humano de la culpa y de la vergüenza que podemos tener en un momento determinado. Y pone en su corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, una profunda sensación de salud y paz con Dios, cuando realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Él nos salva, pero también nos da la saciedad, la sensación de que nosotros estamos ¿qué? Bien con el Señor. ¿Cuántos están bien con el Señor? Entonces, lo tercero que hace la salvación es liberarnos de la futura condenación eterna, de toda corrupción eterna, de todo mal eterno. ¿Por qué? Porque nos libera de la muerte y del infierno. La salvación en Cristo Jesús nos libera de la ira venidera ¿de quién? De Dios, porque Él desatará su ira. La salvación libra al ser humano de estar separado de Dios eternamente. Nadie que esté con Cristo sufrirá en la eternidad. Jesús, aún al ladrón de la cruz, que le dijo, esta noche estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Porque Dios nos guarda a salvo.
y nos preservará en el tiempo y en la eternidad. Estaremos con Él siempre. La salvación es la vida y la exaltación que los creyentes recibirán en el momento del triunfo final del Señor Jesús. Por eso nos preservará ¿de qué? De esa condenación eterna. Nos preservará de la ira venidera de Dios. Porque Él desatará su ira, es lo que dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Él no nos ha llamado para condenación eterna, y no ¿para qué? Para librarnos. El ser humano, la única esperanza que tiene es que Cristo. No hay otra. No puede detenerse el ser humano en su propio caminar de muerte y de destrucción. ¿Hasta qué? Hasta que Dios lo detiene, hasta que Jesús lo detiene, hasta que el Espíritu Santo lo detiene, hasta que se le presenta el Señor. Dios puede salvarlo, Dios puede salvar al ser humano, Dios puede salvar al universo, Dios puede salvar a cada persona de esta tierra. Si todos al unísono acceden a la presencia de Dios y piden perdón al Señor, el Señor puede salvar a toda la humanidad. Tiene el poder para hacerlo. Es lo que dice que Juan 3:16, de tal manera que amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es Jesús el Salvador. Pero hay un pasaje maravilloso en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿De qué? De los muertos. Para una herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, una herencia que no cambia. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros, para ustedes, pueblo de Dios. Que soy ¿qué? Guardados por el poder ¿de quién? De Dios, mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios tiene el control de todo, de toda su vida. Si usted ¿qué? Si usted lo deja, si usted se entrega, si usted le entrega su alma al Señor. El cuarto punto tiene que ver con la salvación, que es ser libres de los enemigos y de los peligros constantes. ¿Sabía que usted tiene un enemigo permanente? En el momento en que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ahí entra en acción el plan de Dios para guardarlo, para protegerlo, para cuidarlo, para sacarlo del peligro eterno, pero también ¿para qué? Para protegerlo ¿de quién? De los enemigos. Porque usted tiene un enemigo, usted y yo tenemos un enemigo permanente. ¿Es quién? Satanás. Es un enemigo. En el momento en que usted confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Él se hizo enemigo suyo. Antes no era su enemigo. Antes estaba feliz porque usted no tenía a Cristo en su corazón. Pero en el momento en que usted confiesa a Jesús, inmediatamente Él dijo: se me volteó se me volteó esta mujer. Entonces ahora entra a ser su enemigo. ¿Y qué va a empezar a hacer? A mandarle dardos, a rodearle, a buscar la manera de hacerlo caer. Por eso dice que el enemigo anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. No a los del mundo. Buscando a quien devorar. ¿A quién? Aquel que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Una persona es alguien que vive en un mundo rodeado por enemigos. El ser humano vive en un mundo rodeado por enemigos. Enemigos por aquí, enemigos por allá. Peligros por aquí, peligros por allá.
¿Cuántas veces usted va en su vehículo y usted ni siquiera se ha percatado que alguien que quizás venía a golpear su carro y usted ni siquiera se percató de ello? Alguien vio y casi le dan a esto. Pero ahí está ¿quién? El Salvador de mis pecados, que nos salva y nos libra de los peligros de la calle, del mundo. Por eso nosotros salimos de la casa, pero no sabemos si regresamos. Por eso debemos salir ¿con quién? Con el Salvador, que nos protege, que nos manda un vallado de ángeles para que nos guarden, nos libren del mal. Ahora, si ese día es el día que nos tocó, bueno, ni modo, ahí sí no hay nada que hacer, ¿ya? Pero si no es el día que nos tocó, Él está allí ¿para qué? Para librarnos. Él está allí ¿para qué? Para guardarnos. Toda persona tiene que confrontar toda clase de enemigos, peligros que atacan su alma, su cuerpo, su mente, su espíritu, su tranquilidad, su paz, su armonía. En su trabajo, en la casa, la misma familia, hay gente en la familia que se hacen enemigos suyos porque usted le da más a uno que al otro, o trata más, algún hijo ve que según en su mente que usted trata mejor a un hijo o a una hija que a la otra o que al otro, y siempre tiene que estar confrontando esas situaciones. El ser humano enfrenta toda clase de problemas, dificultades, tribulaciones y tentaciones, y que a veces esas situaciones le pueden hacer disgustar con alguien, o por lo menos le dañan su paz, su tranquilidad. Toda persona está obligada a combatir. ¿Qué combatimos? Contra un ambiente hostil. ¿En alguna oportunidad usted ha tenido un ambiente hostil en el trabajo, con la señora, con el señor de la casa? ¿Se ha convertido a veces la casa en un ambiente hostil y usted no quiere llegar? y no porque lo traten mal, ¿no? Un hermano salía de su trabajo y arrimó a un lugar donde estábamos trabajando y estábamos allí conversando y ya habíamos terminado y ya no queríamos, ya me quería ir para la casa, pero me dice, ¿y ya se van a ir? Le digo, ¿por qué? No, es que no quiero llegar a la casa ahora. Le digo, ¿y por qué no quiere llegar acá? No, porque la mujer va, llego temprano y ahora, hoy no quiero hacer nada, hoy quiero llegar a descansar. Pero apenas llegue a la casa me va a decir la señora que la yarda, que mira que hay que sacar acá, que mire que hay que... No, yo no quiero hacer nada. Y si no hago nada, entonces viene la cantaleta. Y yo desde las 3 de la mañana estoy parado y digo, tienes toda la razón. Mándala a la iglesia, yo le predico sobre ese tema. Porque si usted no cuida a su esposo, ¿quién lo va a cuidar? Si usted no cuida a su esposa, ¿quién la va a cuidar? ¿Cierto? Entonces, no siempre es discusión, ¿no? Hay situaciones que a veces simplemente es un ambiente hostil para la otra persona, ¿no? Aunque no sea algo ofensivo, ¿no? Entonces, pero tenemos que batallar con eso. Tenemos que entenderlo. Todos estamos obligados a combatir contra la codicia, la ambición, por ejemplo. Hay mucha gente codiciosa y a veces estamos en la iglesia y mucha gente no sabe que, no entienden que son codiciosos. Matan por $1, pelean por $1, la ambición. Estamos obligados a combatir contra el mundo de naturaleza feroz que hay. ¿No han notado que a veces en la calle, en la tienda, no puedes mirar a alguien? Estamos en tiempos difíciles de que no te puedes quedar mirando a alguien. ¿Qué me ves? ¿Me parecía a alguien de tu familia o qué?
Es terrible. Y la gente, usted, e incluso la gente del mundo sabe que estamos viviendo en un tiempo difícil, que ya no saben cómo comportarse en la calle. Porque todo el mundo tiene un espíritu raro, extraño. Estamos obligados a combatir contra la soberbia y el ego. Bueno, hoy en día la soberbia y el ego vienen desde la parte más alta de nuestros estratos que vemos todos los días en la televisión, y eso es un problema, porque todo el mundo quiere ser más que los demás. Ya se siente más que los demás. Y lo que yo digo, eso es, y punto. O sea, no hay punto medio. Ya, o lo haces o no lo haces, o me lo aceptas o no me lo aceptas, y si no me lo aceptas, entonces hasta aquí llegamos. Todos tenemos que batallar contra un universo desconocido. Hay muchas cosas que no conocemos, muchas cosas que desconocemos, y hay que batallar contra eso también. El futuro incierto es algo que afecta a la vida de las personas. Los accidentes inesperados. Accidentes inesperados. Hace poco, ¿no?, un niño mayor, igual, se montó al carro, movió ahí, el diablo le dio la fuerza para mover la palanca del carro, el carro rodó hacia atrás, estaba el hermanito menor y ahí lo aplastó. ¿Se da cuenta? Son accidentes inesperados. ¿Qué papá o qué mamá se lo iba a imaginar? Y eso hace mucho tiempo también pasó en Colombia. Pasó algo parecido. Estamos también batallando contra terribles enfermedades. Hoy sí que hay enfermedades raras. ¿Y eso es parte de qué? Del pecado. ¿Usted no ha oído hablar de algunas enfermedades que le dan a una persona 1 en 1.000.000, 1 en 10 millones? Ya. Impresionante. Enfermedades extrañas que están afectando al ser humano. Y bueno, ni se diga, hay una batalla hoy por hoy contra el envejecimiento y la muerte. Es lo que está trabajando el ser humano hoy. Ya no quieren morir, no quieren envejecerse. El problema es que ellos no saben que aunque descubran, porque ellos dicen, hay unas células en nuestro cuerpo que nunca envejecen y quieren que todo el cuerpo tenga, están trabajando para que todo el cuerpo tenga, todo el cuerpo, todas las células sean iguales a esas, que nunca mueren, nunca envejecen. Tenemos células que mueren todos los días, por ejemplo, en la vista. Entonces, estos que están trabajando ahí en Arizona tienen un centro médico inmenso donde tienen cuerpos allí congelados con aparatos para que su sangre esté circulando y no se coagule, para que cuando ellos inventen el antienvejecimiento y el traer de la muerte a una persona, ellos puedan resucitarlo. $200,000 vale. Si usted tiene 200,000, ahí puede ir. Y está enamorado de esta vida, ahí lo tienen. Ahí lo van a tener ahí lo tienen congelado ahí mientras eso aparece. Según ellos, ¿qué decía el video ese que me mandó mi esposa? Que en el 2000, ¿qué? Esperan tenerlo para el 2050 ya. Esperan tenerlo para el 2050. O sea que si usted tiene, puede ahorrar esos 200 de aquí a que el Señor lo llame y perfectamente que lo tengan ahí. Ya. Que no les vaya a pasar lo que le pasó al rey, ¿cierto? Le dieron 15 años más y en esos 15 años más hizo desastres y perdió las bendiciones grandes. Entonces, este panorama nos muestra al ser humano que
un ser humano indefenso. Somos indefensos al final. Dependemos ¿de quién? De Dios. Somos incapaces de vencer a los enemigos. Solo quien nos da esa bendición de que el enemigo desaparezca, de que el enemigo huya, de que el enemigo mengüe. ¿Quién? Dios. Somos incapaces de vencer los peligros que nos acechan día a día en las tinieblas de este mundo. No tenemos ese poder. Solamente debemos clamarle ¿a quién? A Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Solo el Señor nos libra. Dios no es indefenso. Dios es todo poder. Él puede salvar al ser humano porque Él es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Todo lo sabe. Dios salva de los peligros y de los enemigos que combaten contra su pueblo, contra usted y contra mí, contra aquellos que le han entregado su vida. La salvación no consiste en que Dios libra a la persona de esos problemas que no le van a pasar, seguramente van a pasar. No, no es eso. Esos valores agregados no tienen que ver solamente que usted no va a tener ningún tipo de problema. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Sin embargo, alguien que entendió perfectamente ese tema de estar con Dios, de esa salvación y de esos valores agregados que el Señor nos dio, fue ¿quién? David. En un salmo que todos conocen. ¿Salmo qué? 23. Cuando vemos el Salmo 23, allí nos encontramos con eso que estoy compartiéndoles. Es una radiografía completa. Miren lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de ¿qué? Delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará ¿qué? Mi alma. Me guiará ¿por dónde? Por senda de justicia por amor de su nombre. Y aquí viene el punto. Todo es una maravilla, ¿cierto? Qué maravilloso. Hasta ahí todo es una maravilla. O sea, andamos con el Señor bendecidos, bendecidos. ¿Súper qué? Bendecidos. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 4? ¿Qué dice David? Aunque ande, ¿dónde? En valle de sombra de muerte, no temeré, ¿qué? Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que está en la radiografía de la humanidad en Cristo Jesús. No es que no nos van a pasar cosas malas. No es que no vamos a tener inconvenientes, no es que no vamos a pasar por peligros, pero ¿qué sucede? Que aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, nuestro Salvador, en el cual tenemos nuestra fe, nuestra mirada puesta, ¿el qué? Él dice que nos libra. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hace muchos años, en Colombia había lo que llamamos unas zonas verdes, allá le llamamos mangones, unas zonas verdes, ¿no? De un lado, de un barrio a otro, o sea, de una colonia a otra. Bueno, aquí las hay, ¿no? Pero están llenas de árboles y no hay espacio para caminar por allí. Pero los muchachos viciosos se metían allá en la oscuridad de las canchas, ahí se reunían a
a meter vicio y a planificar seguramente malas acciones. Un día en la iglesia, una joven pasó a dar un testimonio en esa área. Y ella testificaba y le decía, le doy gracias a Dios porque acabo de terminar el bachillerato, o sea, la high school. Acabo de terminar mi bachillerato y lo hice en la nocturna. Y todas las noches yo venía y tenía que cruzar toda esa zona verde, todo ese mangón, le llamamos allá, toda esa zona verde la tenía que cruzar. Y yo simplemente le decía, Señor, en tus manos estoy, líbrame de todo mal. Y ella cruzaba y pasaba todas las noches. Y resulta que, dice ella, le doy gracias al Señor por ello, porque nunca me pasó nada, me libró de todo mal. Uno de esos jóvenes que eran viciosos, que estaban ahí en ese grupo, en esa pandilla, escuchando a la joven, se paró a dar el testimonio. Digo, pastor, ¿me permite decir algo? Digo, sí. Yo era de los jóvenes que estaba allí en esa pandilla allá, que se hace todas las noches allá. Y ella siempre pasaba por allí, la veíamos, pero nunca la vimos pasar sola. Siempre la vimos pasar acompañada de alguien. Por eso nunca le pudimos hacer nada, porque estaba en nuestra mente, pero nunca la tocamos porque siempre venía con alguien. ¿Ese es quién? Ese es el cuidado de Dios. Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado de su gente. ¿Ya? No solamente nos da la salvación, esos son valores agregados que tenemos en la presencia de nuestro Padre Dios. Por eso cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué bendición, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Paremos ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque yo sé que tú estarás conmigo. Él está con usted. Pero las bendiciones, cuando pasamos por esos valles de sombra de muerte y salimos de esos valles de sombra de muerte, las bendiciones son ¿qué? Son mayores. Al final, ¿qué dice el versículo 5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y sigue diciendo, ciertamente el bien y la misericordia que me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Me tengo que mantener allí firme. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte, porque es para alabanza de nuestro Padre Dios. Él no solamente nos mandó a Jesús a salvar a la humanidad, sino que mandó un paquete maravilloso, que son valores agregados que usted y yo tenemos cuando entramos a ser parte del reino de Dios y su justicia. Dios nos libra a través de las dificultades y de los peligros de la vida. Y eso lo podemos ver en la vida de Jeremías. En la vida del profeta Ezequiel igual. El Señor le dijo a Jeremías, yo estaré contigo siempre. No temas, tú habla la palabra, di lo que yo pongo en tus labios, porque yo voy a estar contigo. Eso lo dijo en el capítulo 1. Y se va allá arriba en el capítulo 50 y más, creo. En el 40 y más. Y Jeremías, ¿qué sucedió con Jeremías? Lo metieron a una fosa allá, a un aljibe llena de cieno, porque no tenía agua, y casi se lo traga ese cieno a Jeremías. Jeremías pudo haber dicho, bueno, Señor, y tú no estabas conmigo, no dijiste que estabas conmigo, ¿dónde estás? No te veo. Y dije, bueno, es que yo estoy contigo aquí. Te metieron a ti, a mí también me metieron contigo. No te preocupes. Y sí, el rey lo mandó a sacar,
y lo libraron de que muriera de hambre allá metido en ese aljibe, en esa fosa al fondo. Ese es el Dios que tenemos. Igual pasó con el profeta Ezequiel. Dios le dijo, yo estaré contigo, no te preocupes, di todo lo que yo te mando, pero igual pasaron por problemas, pasaron por angustia, pasaron por preocupaciones. Así nos pasa. En el momento en que la preocupación viene, una enfermedad, una dolencia, un accidente, algo, no es que Dios nos abandonó, no, Él está conmigo. Él está allí. Usted siga teniendo la mirada puesta ¿en quién? En el Señor, porque es lo que dice el salmista. ¿Qué dice también David en el Salmo 121? ¿De dónde qué? Vendrá qué? Mi socorro. Y usted puede mirar de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de mi tío el que tiene dinero. No, mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Cuando usted acepta a Cristo, no solamente Él le da la salvación, Él le libra de toda situación conflictiva. Y abreviando ahora, me toca abreviar, como siempre, el último punto. La salvación significa hacer el bien. Usted ha sido llamado ¿para qué? Para recibir cosas buenas y para hacer lo bueno. Ahora, no quiere decir que por hacer el bien usted se va a salvar. No, usted hace el bien ¿para qué? Porque ya es salvo. No para salvarse. No, para que ya es salvo. Porque, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, hemos sido llamados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ha preparado ¿para quiénes? Los que le aman. Pero debemos tener la convicción, la seguridad, que el Señor hace cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Nos sana, restaura nuestra salud, nos da la sanidad física, mental, porque como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, toda buena ¿qué? Dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? De Padre de las luces, del Señor. Entonces somos bendecidos a través ¿de quién? De nuestro Padre Dios. Sin duda, el ser humano es una criatura débil, sufriente, pero es una criatura que necesita la mano ¿de quién? De Dios. Por más dinero que tenga una persona, necesita la mano de Dios. ¿Cuántos hay que tienen mucho dinero pero no pueden comer por una enfermedad? Que tienen que comer poquitico como los pajaritos. Pueden haber grandes manjares y no pueden comerlos. ¿Por qué? Porque tienen un problema gástrico. ¿Cuántos hay? Hay un montón en el mundo. ¿Necesitamos a quién? A Jesús. Porque como humanos, como seres humanos creados por Dios, enfermamos, nos desgastamos con la edad, nos contaminamos, nos debilitamos, sufrimos accidentes, luchamos con deformidades físicas. Pero la buena noticia es que usted y yo tenemos ¿a quién? Al único y suficiente Salvador de la humanidad, al Señor Jesús, el autor y consumador de la vida. El ser humano, el Señor lo salva siempre y cuando crea en Él. Todo ser, toda persona que cree en Jesús está en un nivel distinto. El mundo se pierde, el mundo batalla, el mundo sufre. Y aunque usted y yo podamos en un momento determinado pasar por tribulaciones, sufrir por momentos, de toda forma tenemos la tranquilidad, la paz y la convicción de que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Amén. Entonces la salvación trae esos valores agregados. Primero, la salvación nos libra de estar perdidos. Segundo, la salvación nos libra del pecado. Tercero, la salvación nos libra del futuro
incierto, del futuro de condenación, de la condenación eterna, de la ira de Dios. Cuarto, la salvación. ¿Qué hace? Nos libra de nuestros enemigos. Y quinto, la salvación significa hacer el bien y estar preparados para recibir toda buena dádiva de parte de ¿quién? De nuestro Padre Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos sobre los pies y oremos. Debemos estar con Cristo. La solución, como les decía, es Cristo. Porque el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, escribió: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos que nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Jesús vino para llevarnos a la morada final, y es a la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, y librarnos ¿de qué? Librarnos de la ira venidera, cuando todo en esta tierra, todo en el universo, todo será deshecho por parte de nuestro Padre Dios. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias.